Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a esta asociación de amigos de un museo que también funciona y que nos recuerda que los museos sin amigos son un lugar triste. Después también darle las gracias a ustedes por estar aquí, un sitio al que vengo siempre un poco atemorizado, porque ya llego al Prado atemorizado como visitante y además estar ahora aquí como ponente o como conferenciante, pues por un lado me atemoriza, por el otro pues me agrada. Muchísimas gracias. Bien, cuando me propusieron participar en este curso, en este seminario sobre los géneros en la obra de Picasso, y me propusieron hablar del bodegón, pues dije, bueno, ¿por qué no? No soy experto en bodegones, en la parte, digamos, del bodegón, en la obra inabarcable de Picasso. También me doy cuenta que no soy experto en Picasso, porque cada vez que escucho, por ejemplo, esta mañana a Vallés y veo obras, aparecen nuevas preguntas, lo que lo hace, yo creo, un artista todavía aprovechable, un artista que tiene todavía interés incluso para pensar cosas de hoy. Y eso pues está bien empezar por ahí. He titulado esto La vida moderna de las naturalezas muertas, aunque sé que no les gusta, voy a leerlo, intentaré ser un poco no pesado, pero cuando surgió la cuestión del bodegón de Picasso no quería dejar de contextualizar a Picasso y contextualizar al bodegón, que, como sabrán, es un género que tiene una vieja historia, pero que en lo que podríamos llamar de un modo genérico e insuficiente y algo erróneo, en la vida moderna, cobra, digamos, una nueva vida, deja de estar muerto, podríamos decir, para renacer o para resucitar. ¿Y por qué? Porque hay una serie de artistas, no solo Picasso, que acuden a él precisamente por ser una manera, digamos, de pintar, aunque luego habrá otros artistas que acudirán a él no solo para hacer pinturas, sino para otras cosas, como les enseñaré, de segunda, abandonado. Lo que nos lleva a una cuestión que no es el motivo de esta ponencia, pero que justifica de alguna manera cómo voy a intentar avanzar a lo largo de los minutos que tengo, que es la relación entre las personas, digamos, y las cosas, no ya las palabras, las personas y las cosas. Y la vida de las personas, la representación de las personas, de lo que les pasa a las personas, de lo que sueñan las personas, de los deseos de las personas, de la fe de las personas, de las guerras de las personas, lógicamente, ha sido más relevante en la historia de la pintura que lo que podría ser las historias de las cosas. Lo que sucede, desde mi punto de vista, que en esto que podríamos llamar la vida moderna, que lo voy a arrancar a partir de 1857, por poner una fecha, que es cuando se publica Las flores del mal, del poeta Charles Baudelaire, podríamos decir que las cosas van tomando, digamos, más poder en esta ardua tarea que es la existencia y vivir, hasta el punto que hoy parece, no pocas veces, que importan más las cosas que los individuos. Como decía, para Baudelaire, en el amanecer de la vida moderna, mitad del siglo XIX, diríamos, la angustiosa conciencia del inevitable paso del tiempo condiciona la experiencia de la belleza. Yo creo que todo esto tiene que ver, no lo creo yo solo, está estudiado, con el modo como se va metamorfoseando y cómo va de algún modo deteriorándose el concepto, la idea de lo que la pintura tendría que ser o hacer en relación a nuestra experiencia de ella, que era la belleza. Lejos de cualquier idealización, estamos en la segunda mitad del siglo XIX,
Nos dice, quien fuera Baudelaire uno de los avanzados en visionar este profundo cambio epocal del modo de entender el mundo en el tiempo, que es un tiempo en el que hay un declive de la religión, que hasta entonces había sido una de las principales luz y guía de la sociedad, la fugacidad de lo actual, que hoy es característica, diría yo, esencial de cómo vivimos, es la materia en la que la belleza puede, en ocasiones, en esa fugacidad, a partir de entonces, emerger con fuerza, pero sin avisar y solo de vez en cuando. A partir de entonces, es entonces que les propongo como arranque de esta ponencia, lo bello solo podrá regalar su deseado y sanador resplandor de un modo breve, perdida y condenada la belleza históricamente, perdida su antigua calidad de permanencia en un tiempo nuevo, este al que me refiero, en el que lo efímero y lo transitorio caracteriza una hasta entonces insólita nueva forma de vivir basada en la novedad y la rápida obsolencia. El positivismo, en el siglo XIX, va a ofrecer explicaciones científicas más o menos convincentes a la hora. Me he asustado con la película. A ver, ¿dónde está esto? A la hora, de intentar comprender cómo nos afectan las tensiones surgidas en las sociedades modernas, y el positivismo reemplaza como sistema de conocimiento a los clásicos análisis religiosos o ilustrados que hasta entonces definían cómo era la naturaleza humana. Aquí tenemos un cartel ya del año 1923 de Alexander Rodchenko, uno de los grandes artistas de vanguardia ruso, en el cual hay una, es una elegía, hay una representación en un cartel, no en una pintura, a una de las grandes cosas que va a cambiar la manera de vivir, la manera de pensar y la manera, yo creo, de hacer arte también, que es la tecnología, en este caso el avión, que con la locomotora antes van a influir en muchas cosas que sucederán. Más como nostalgia que como destino, la belleza se proyectará a un futuro en el que vagará exiliada, empezando a yacer cuasi cadáver desaparecido en la experiencia sensible del individuo nuevo. Picasso es un individuo nuevo, nos lo han mostrado anteriormente, que busca un lugar y parece que hacia 1906 lo encuentra, probablemente no solo en su pintura, sino en su propia, interpretación como individuo en esa nueva época. La estética de lo feo se instala por doquier en la vida moderna, explorando y expresando lo inquietante y lo perturbador en un tiempo cargado de tensiones y contradicciones en el que el ser humano, que duda, que empieza a dudar y mucho del bien o de la virtud, se ve obligado a experimentar la pérdida de la experiencia de lo auténtico. Aquí, desde mi punto de vista, lo auténtico cuenta y cuenta poco. ¿Vienes del hondo cielo o del abismo sales, belleza? Tu mirar infernal y divino vierte confusamente beneficios y crímenes. Por ello se te puede comparar con el vino, proclama Baudelaire en esas flores del mal. Si en el mundo antiguo existía la posibilidad de un retorno al etos clásico o a la casa original, a partir de ahora, seguimos mediado el siglo XIX, el creador, interesado testigo de su presente, se ve obligado a dirigirse permanentemente hacia adelante si no quiere perder la conexión con el cada vez más acelerado espíritu de los tiempos. La pérdida de relevancia social, de celebrar lo que fuimos, la gran incerteza de que la memoria puede seguir sirviendo de buena compañera, de guía y de faro para la construcción virtuosa de un futuro, contribuyen sin duda a la desaparición de la autenticidad en un mundo que se resquebraja y en el que poco a poco
encaminándose hacia la Primera Guerra Mundial. Este cartel es un cartel realizado ya pasada la Revolución de Octubre en Rusia y la Primera Guerra Mundial. La ira y el conflicto sustituirán a lo genuino por lo artificial, a lo real por su imagen, al bien por el producto. En París, donde va a suceder la mayoría de lo que vamos a ver y de lo que vamos a hablar, los nudos urbanos que explican topográficamente esta nueva manera de vivir lo moderno ya no son las plazas, ya no son los bulevares, sino los pasajes comerciales que no ilumina la poesía, sino la electricidad, arterias de bienes y de gentes donde todo se exhibe y casi todo se vende, zonas de tránsito, encrucijadas fascinantes, espacios intermedios iluminados en las que todo se mueve. El hogar de lo moderno, en el cambio del siglo metropolitano europeo, hay que buscarlo en la multitud. Se alimenta la velocidad, y qué velocidad la de Picasso, si analizamos cómo fue cambiando de estilos a lo largo de su larga trayectoria. Y se escribe como fugitivo. Picasso, de algún modo, podríamos decir, es un fugitivo de su propia manera de hacer, buscando otros espacios, otras formas, otras técnicas, otros lugares construidos. Ser moderno, dirán, es querer ser libre, es asumir lo incorrecto. Picasso es incorrecto, lo hemos visto antes. Mirar a la fealdad, Picasso mira a la fealdad. A la distorsión, Picasso distorsiona. A la imperfección, se aprovecha de la imperfección cuando apuesta por lo inacabado. No como carencias, sino como aliados para desmantelar las herencias estéticas caducadas que trajeron consigo las consecuencias de la Ilustración. Un mundo, el de la modernidad. Este es un cartel anónimo de Potemkin, el acorazado Potemkin, que conocerán por la película famosa, realizado en 1905, aquí hay una edición, una litográfica de 1926. Un mundo, el de la modernidad, en el que las máquinas reproductoras diseminan por doquier ingentes cantidades de imágenes que se repiten de galletas para comer, en la cartelería, en la publicidad, o de cantantes para jazz, Josephine Baker, por ejemplo, que no cantaba, pero bailaba muy bien, para escuchar. Imágenes que cuestionan y contestan a la que había sido mágica exclusividad de la obra de arte original, irrepetible, aurática, religiosa. Imágenes que relativizan la importancia de la posesión en exclusiva del objeto cultural, del original y de la posesión exclusiva. El cartel comercial y la fotografía muestran su seductor músculo literario y su encanto visual, de tal modo que progresivamente irán ocupando más y más espacio en el imaginario colectivo, demostrando así su capacidad para convertirse en transmisores, potentes transmisores de relatos y aseveraciones hegemónicas del nuevo tiempo, en el que acabarán siendo los dispositivos visuales por excelencia, sustituyendo para siempre a la vieja supremacía de la pintura o del grabado, aunque nosotros continuemos adorando, queriendo, estudiando la pintura o el grabado. El cartel, la fotografía y luego, por supuesto, el cine y todos los hilos visuales que surgirán a continuación hasta los universos digitales de hoy, son en esencia imágenes perecederas y siempre cambiantes según el dictado interesado de las modas y los apetitos inducidos del consumo que ha ido colonizando la vida en la ciudad gracias al surgir incesante de nuevas técnicas de reproducción visual. Algo que han favorecido paulatinamente invenciones tecnológicas como la imprenta o la cámara fotográfica, que asimismo propiciaron un acelerado proceso fértil de democratización, de uso y, en consecuencia, de multiplicidad de autorías que acabó democratizando también el sistema del arte. De los salones de arte del siglo XIX a las galerías comerciales de principio del XX, que es donde Pablo Picasso
comenzará a hacer pública en París su obra, en las galerías comerciales, no en los salones de arte, del periódico literario a las revistas prolíficamente ilustradas, que serán las que ayudarán a convertir a Pablo Picasso en un icono global, sobre todo a partir de los años 50 y de la labor de distintos fotógrafos para hacerlo conocer mundialmente, el mundo del arte como expresión visual del devenir, como expresión visual del devenir cultural común, se fue viendo afectado, lógicamente, por todo lo anterior, cuando sus protagonistas lo encaminaban, lo que ya va a ser una carrera frenética hacia lo nuevo, que traería lo que hoy conocemos como vanguardias artísticas. Este es un bodegón con cesta de naranjas de un artista de esta casa, Zurbarán, de 1633. No deja de ser curioso que un género pictórico como es este, considerado tradicionalmente secundario y menor como el bodegón, también conocido como naturaleza muerta, si bien experimentó cierta evolución en los siglos XVIII y XIX, halló su fortuna estética en este aquí descrito brevemente escenario cultural poblado por las nuevas imágenes reproducidas del principio del siglo pasado. Así fue, por ejemplo, en la Sociedad Artística Parisina, donde y cuando algunos disidentes y antiacadémicos, como Matisse primero o Picasso después, que creían en la individualidad creativa y en la potencialidad artística de una radical expresividad subjetiva, se fijaron en él. Para el historiador Neil Cox, y lo cito, el destino de la naturaleza muerta en la modernidad está ligado a la desaparición de la autoría en la academia, la reinvención o abandono de la pintura y la crisis que experimenta la idea de realidad junto a las convulsiones desastrosas en el capitalismo. Si bien la naturaleza muerta fue una categoría relativamente estable en el arte desde el siglo XVI, hasta finales del siglo XIX, más o menos se fragmenta o colapsa en el siglo XX, el siglo dominado por el vanguardismo y el arte modernista. Cierro cita. Es entonces y desde entonces, cuando la naturaleza muerta experimentará una transformación, una especie de nueva vida que casi puede calificarse metafóricamente de renacimiento. Lo cierto es que los artistas de vanguardia, algunos importantes, influyentes artistas de vanguardia, eligen al bodegón como un campo representacional inexplorado donde sienten total libertad para llegar a cabo algunas de sus audaces intentonas formales que acabarán cargándose el canon estético en aquellos momentos, inicios del siglo XX, todavía dominante. Desde entonces y hasta hoy, la vida moderna de las naturalezas muertas ha vivido lo que yo considero una espectacular evolución. Bueno, empecemos por lo más obvio. ¿Qué es una naturaleza muerta? El género de la pintura, que comúnmente conocemos como naturaleza muerta, es la pintura de una serie de cosas ordenadas aquí maravillosamente, de algún modo, en un lugar, aquí un lugar mágico, diríamos, un lugar indeterminado, un lugar deseado para el espectador por la maravillosa capacidad que tenía el pintor para regalarnos estas naturalezas, en un lugar que tiene a veces explícitas referencias o bien al mundo real o bien a lugares sugeridos o a escenarios fantasiosos o imaginados. Conceptualmente, una buena naturaleza muerta debe dar, y tradicionalmente, respuesta al dictado de unas reglas precisas que el pintor tiene que considerar y resolver como le convenga. Son tres retos que afectan a la mejor o peor factura del cuadro. Dependiendo de ello, el resultado, con mejor o peor fortuna, tanto del grado de habilidad técnica como del talento creativo del pintor. Uno es la composición, otro la luz y otro el volumen. Eso lo irán viendo también en Picasso, la composición, la luz y el volumen, pero por supuesto entendido, realizado y sentido de otro modo.
Desde un punto de vista histórico, como decía, se ha establecido concierto al otorgar al género de la naturaleza muerta una capacidad limitada para transmitir emociones en comparación con otros géneros, como por ejemplo la pintura religiosa. Así pues, en semejanza a otras temáticas a las que se les ha atribuido históricamente mayor prestigio, como puede ser el retrato histórico o el paisaje, se valoraba institucionalmente el bodegón hasta el fin del siglo XIX como menor, debido a que se le otorgaba escasa fuerza y débil trascendencia simbólica. La naturaleza muerta, conocida también como bodegón, y esto lo que voy a decir creo que es interesante, Stillleben en alemán y Still Life en inglés, algo que se puede traducir como naturaleza silenciosa, no como muerta, sino naturaleza silenciosa o como naturaleza detenida, en alemán o en inglés, Stillleben, Still Life, sin entrar en la problemática etimológica de los términos, se caracteriza usualmente como un género artístico que representa objetos inanimados como flores, alimentos, utensilios domésticos y tiene orígenes inciertos, como veremos más adelante. Y es en el siglo de Picasso cuando va a experimentar una ajetreada vida que lo transformará. Para el ya citado historiador anglosajón Neil Cox, este es un bodegón de Paul Cézanne realizado entre 1890 y 1893. Fue Cézanne el primero que realmente lo reinventó, siendo su esfuerzo crucial para que pudiera acontecer la transformación del arte no académico a finales del siglo XIX y, en particular, frente al legado impresionista, contribuyendo con su obra a ampliar el repertorio de posibles representaciones pictóricas. Cito a Cox, y es algo que a Picasso le va, según sabemos, importar e interesar mucho y estudiar en la obra de Cézanne. Lo cito a Cox. En las magistrales naturalezas muertas de Paul Cézanne, en las décadas entre 1880 y 1990, el pintor utiliza construcciones espaciales complejas, como esta que tenemos aquí. Estos dispositivos permiten alineaciones peculiares de los bordes de las cosas y el incómodo apilamiento de objetos que por derecho deberían estar empotrados, como veíamos en la obra de Zurbarán, y organizados en base a un buen orden pictórico, que aquí no lo hay, aparentemente, lo que explica la lucha del artista por representar cómo las superficies de las cosas, y eso es muy importante a partir de Cézanne, diríamos, están tratando de aferrarse a qué es lo que hace que las cosas estén presentes. Las cosas no solo como representación de las cosas del mundo, sino como pintura, que se tienen que aferrar a algún lugar en la composición del cuadro para tener una presencia que nos atraiga, y cómo es estar en su presencia mediante las pinturas. Con el transcurrir del pasado siglo XX, aquí ven una obra de Jeff Koons de 1985, la cuerda del sentido y de la provocación artística llega a tensarse tanto que una pelota de baloncesto, suspendida higiénicamente en un tanque de agua herméticamente cerrado y montado en una vitrina de exhibición de diseño industrial, una propuesta de este artista norteamericano Jeff Koons, que en su día no solo espoleó ruidosamente la atención, sino que fue motivo de mucha polémica entre la crítica de arte, admite hoy que osemos utilizarla para llegar a cabo el análisis comparativo frente a esta grandiosa, por su modestia y delicadeza, Stillleben, naturaleza silenciosa en alemán, del artista de origen alemán Paul Klee. Un pequeño lienzo, una sencilla composición frutal, pintado 8 décadas antes que la obra de Jeff Koons, en 1909,
casi de un modo secreto por Paul Klee. Mientras Picasso, como hemos visto antes, estaba construyendo pictóricamente una representación de sí, de toda su obra, Paul Klee, casi a escondidas, es un pequeño formato de 34 por 28, pintaba estas naturalezas, estas 4 manzanas, insisto, en alemán Stillleben no es naturaleza muerta, es naturaleza silenciosa, detenida. Del mismo modo que la naranja, podríamos decir, el icono que es en los Estados Unidos la pelota de baloncesto, que al mismo tiempo es un símbolo de velocidad, de movimiento, queda suspendido, ¿verdad?, por un acto tecnológico, pero que puede parecer de magia, con un dispositivo del siglo XX y que nos permite, o nos permitiría, que no es el motivo de esta reunión, hacer un análisis comparativo, osado, pero creo que posible. ¿Qué puede unir o separar a estas dos aparentemente ajenas naturalezas más silenciosas que muertas? ¿Qué grado de autenticidad, de calidad de genuino o de real detectamos en cada una de ellas? ¿O qué distintas emociones nos despiertan? A tanta y tanta gente que le gusta el baloncesto probablemente le despierta muchas más emociones la obra de Jeff Koons que la de Paul Klee. ¿Qué convence más? ¿La inteligente dosis de artificialidad de una obra como la de Koons hecha en el imperio capitalista de las cosas o la gran artesanía, maravillosa artesanía que expresa la otra, pintada, como decía, casi en secreto durante el principio del fin de la gran Europa? Convencionalmente puede afirmarse que los orígenes del bodegón, aquí un mercado de pescados de 1570, pintado por Joachim Becklager, en la época grande, diríamos, del Renacimiento en Europa, la gran época del rescate del bodegón, diríamos, cuando se fijan algunos de los principios para el bodegón, pues podríamos afirmar que los orígenes del bodegón, aquí, vamos aquí, adiós, vamos a dejarlo aquí, que los orígenes son inciertos, ya que conocemos testimonios y frisos frescos que se encuentran hoy en Egipto, como el que ven aquí, esta estela funeraria del tesorero Senusret, realizada aproximadamente 1970 años antes de Jesucristo, en la que ven que hay un bodegón con un sentido en aquella cultura y en aquellos tiempos de dejar, digamos, víveres para el faraón o para el aristócrata, digamos, de la corte del faraón, cuando renaciera, cuando volviera aquí, que pudiera continuar viviendo. Como decía, que fueron realizados hace más de 2000 años antes de Jesucristo cerca del legendario Valle de los Muertos, o también esta maravillosa Asarrotas Oikos, esta especie de recogida de basuras que en la época griega y luego en la época romana se acompañaba también a mosaicos que se presentaban. En sus ruinas, hoy todavía en Pompeya, ha salido una noticia hace 2 días, los arqueólogos realizan apasionantes descubrimientos de nuevos frescos en restos de paredes en las que se pintaban ya bodegones a modo de agasajo para los invitados que llegaban a las casas acomodadas de la vida. Es en el Renacimiento, cuando les decía, cuando el bodegón parece que vuelve a despertar. Pero habrá que esperar al cambio del siglo y sobre todo a la primera década del siglo XX, cuando en la naturaleza muerta de los pintores contestatarios encuentren un recurso, una excusa, un campo de experimentación pictórica de grandes posibilidades formales para artistas como ellos, aunque ya Manet, luego volveré a Manet, este es un bodegón de Manet de 1864, artistas como ellos que van a desafiar las convenciones del género lanzándose a explorar alternativas insólitas, formulaciones visuales que transforman aquel anaquel gigante de soluciones acumuladas a lo largo de muchos siglos
en lo que va a ser, a partir de Manet, por decir de alguna manera, en un campo de competición de individualidades creadoras que aspiran a diferenciarse y buscan respuestas que las tradiciones ya no les pueden dar. Él, Manet, puntal de esta fructífera demolición del heredado canon renacentista que el realismo de la Academia imponía y cultivaba, es Manet cuando diluye el imperativo de elaborar un fondo con volumen y desdibuja los límites ordinarios de las masas de color, aquí entre las hojas y las flores. Su modo suelto y económico de representar las flores significa extender con exactitud a la pintura al óleo un tipo de encarnación de las cosas, de reforzar la tactilidad de lo representado como pintura que otros pintores ya habían intentado hacer antes que él. O Paul Gauguin, huyendo del ambiente cosmopolita parisino y poniendo en cuestión la normativa del impresionismo, mientras que fantasea camaleónicamente con el color ordinario de las cosas del mundo, ahora las cosas del mundo y el color tamizados por influencias orientales. O Henri Matisse, aquí tenemos una naturaleza muerta que pinta en Tánger entre marzo y abril de 1912, que adquiere Picasso y que actualmente está en la colección de obras que coleccionó Picasso en el Museo Nacional Picasso de París, ese Matisse que desconsidera la tradición europea mediante una simplificación virtuosa de las formas que las deforma felizmente o resignifica la importancia y el uso de lo ornamental en su propuesta de nuevo lenguaje pictórico. Cito a Matisse, dice, un mismo objeto puede jugar en 10 pinturas distintas un papel diferente. Un plato de frutas de Braque, el compañero de Picasso en esa aventura cubista, pintado entre 1908 y 1909, un lienzo de 50 por 65. Y ya hemos llegado al cubismo. Tanto para el cubismo, forzando perspectivas alteradas, como para el surrealismo, acercando objetos aparentemente inconexos, después de este momento, más adelante, con unas estrategias que Picasso va a asimilar para su propio trabajo, las surrealistas. La naturaleza muerta sirve perfectamente para ensayar soluciones arriesgadas, precisamente por su menor consideración frente a otros géneros, tradicionalmente, como decía, más respetados a final del siglo XIX, como eran, lo he dicho antes, el retrato histórico o la pintura religiosa. La naturaleza muerta, pues, es una que no está muerta, que está silenciada, que está durmiendo. Es una oportunidad permisiva y maleable para explorar cómo se construyen las imágenes. Es más importante aquí el trabajo, la investigación de cómo funciona la percepción que el deseo, el intento de representar a la perfección las frutas, el bol, el mantel. Es una oportunidad, como decía, para explorar cómo se construyen las imágenes y qué mundos visuales se pueden obtener, por lo tanto, un experimento maravilloso, qué mundos visuales se obtiene cuando se pluralizan e hibridan, como se puede ver aquí, distintas perspectivas al esbozar y pintar una representación de cosas del mundo real, centrada sobre todo en resaltar las relaciones. El artista y crítico británico John Berger escribe la historiadora Griselda Pollock en un análisis muy interesante en clave feminista que hace del cubismo, cito a ella citando a Berger. Berger sostiene que el cubismo no debe definirse como un movimiento estilístico, sino como un momento. Creo que es muy cierto porque el cubismo duró lo que duró, estos años duraron los que duraron y ni Braque ni Picasso quisieron, digamos, definirse como tales. Un momento enmarcado en un contexto peculiar, que es el que les he intentado de algún modo esbozar al principio. Aunque solo duró 6 años, dice Berger, esto es discutible, pero bueno, podemos aceptarlo, y tuvo una repercusión trascendental en el arte y en el diseño, el cubismo como arte del optimismo
representa solo un comienzo, que define deseos todavía insatisfechos. Picasso creo que es el mejor ejemplo de lo que dice Berger, por todo lo que hará después. Sigue Berger, la pintura y el pensamiento cubistas sustituyeron al paradigma renacentista del arte como teatro de la experiencia por un concepto nuevo en el que la pintura, como pueden ver aquí, se convierte en un diagrama de la realidad, una representación gráfica de información, de ideas, de conceptos o procesos. Por lo tanto, menos interesada la pintura en copiar, en perfeccionar, en idealizar, en recordar las cosas reales del mundo. Al representar el mundo, a su manera, el pensamiento cubista se habría centrado más en las relaciones que en elaborar una composición completa. Este cuadro podría seguir hacia la derecha, podría seguir hacia arriba, podría seguir hacia abajo o hacia la izquierda. El espacio se vuelve continuo a los acontecimientos, en profundo contraste con el concepto renacentista del espacio que lo proponía como recipiente de los acontecimientos que ocurren, la ventana. Cubismo es, acabó la cita, sigo yo, cubismo es formalmente ensamblar las coincidencias de múltiples perspectivas representando el mismo o diversos objetos mediante la aplicación de una combinación de planos geometrizados que alteran la confianza perceptiva del ojo acostumbrado a buscar en la imagen cosas del mundo real. Es pues un reto a la visión acomodada en la rutina y al aprendizaje convencional de ver que nos obliga a realizar un esfuerzo adicional si buscamos la verdad expresiva que le suponemos, por ejemplo, a este cuadro, tiene que contener esta composición pintada por ser una obra de arte, es decir, dónde está la verdad expresiva. Fíjense sobre todo en la parte, digamos, inferior de esta anunciación de Juan de Correa de Vivar, que está en este museo, la parte inferior con este pequeño florero. Si bien Picasso aborda ocasionalmente este género en épocas, el del bodegón, bien tempranas en su trayectoria como ejercicio dibujístico, es a partir sobre todo de 1905-1906 cuando se ejercitará en sencillas composiciones de pequeño formato, logrando un par de años más tarde logros estructurales con la naturaleza muerta de gran importancia en la formalización ya geometrizada que le sirven, esos logros, como guía para emprender el gran viaje hacia el cubismo, mientras que flota paralelamente en un secreto lugar de su estudio la excepcional pintura de las señoritas de Avillon, que si bien fue pintada en 1907, habrá que esperar unos cuantos años para, si fijan también el pequeño bodegón en las señoritas de Avillon, que creo que, como en el otro cuadro, tiene sobre todo una función de composición, de cerrar la composición, pero que también podríamos analizar, puesto que hay algunos dibujos, algunas acuarelas previas en las que los trozos de sandía Picasso los está también trabajando. Como decía, esas señoritas de Avillon que estarán ocultas hasta habrá que esperar casi 2 décadas para poder finalmente digamos, compartirla socialmente. Elizabeth Cowling, en un texto precisamente sobre los bodegones, y la cito, dice: el bodegón tardó... El bodegón tardó su tiempo en establecerse por derecho propio dentro del repertorio artístico de Pablo Picasso, aunque algunos objetos cuidadosamente estudiados aparecen en varios de sus primeros cuadros, como por ejemplo el florero o el candelabro, como ven en la parte del altar donde está el monaguillo. Sobre el altar, en la primera comunión que realiza en 1896, no será hasta 1901 cuando empiece a pintar esos bodegones puros. Y no será hasta 1907, 1908,
después de su descubrimiento de Cézanne y el comienzo de su amistad con Braque, que el bodegón empieza a mostrarse como un serio rival para la pintura de figuras. Esta es una naturaleza muerta española, Sol y sombra, pintada en 1912 de Pablo Picasso, un lienzo en el que ya aparecen algunos de estos logros. Él incluye una entrada de una corrida de toros, Sol y sombra en la parte de abajo, con unos colores que no son habituales en esa época, el rojo y el amarillo. También hay unas palabras cortadas. En el centro del cuadro verán algo que pone JN, que yo creo que es una referencia a Ojén, que es una ciudad de Málaga donde se hace todavía un aguardiente que Picasso conocía. Es decir, hay aquí algunas referencias que no siempre es así, a cuestiones españolas. Yo no sé quién le puso, como a tantos cuadros de Picasso, este título de naturaleza muerta española. Supongo que será por estas referencias. Lo cierto es que Picasso integrará de modo habitual el bodegón en su producción pictórica desde el momento inicial cubista. Una razón principal para explicarlo es su filiación ya temprana de una tradición moderna que, siguiendo los descubrimientos de Paul Cézanne, consideraba este género como la expresión del formalismo por excelencia. Por lo tanto, el bodegón le ofrece una, diríamos, autovía, una autopista para poder experimentar sin ninguna limitación toda la necesidad que precisaba para formalmente conseguir, digamos, ganancias, enriquecer su repertorio, digamos, de soluciones y de ese modo ampliar el espectro, digamos, de soluciones pictóricas en toda su obra. Marie-Laure Bernadac resalta al respecto, no obstante, que también heredó la tradición española de los humildes y místicos bodegones o escenas de cocinas visitadas por él aquí en el Prado o después en el Louvre parisino. Y por último, también habían motivos personales, por lo tanto, una relación con la tradición española de la naturaleza muerta, una oportunidad de exploración formal que en el bodegón daba más posibilidades, pero también, por último, motivos personales, formales o iconográficos que nos permiten analizar ciertas naturalezas muertas de Picasso como cuentas del infinito rosario biográfico. Antes se nos ha recordado el carácter biográfico de la obra de Picasso, como ilustrativo ejemplo la figura mítica del Minotauro, a la cual ha habido referencias antes, que aparece en no pocos bodegones de Picasso, sobre todo a partir del año 34, durante unos años, incorporado la cabeza, sobre todo, del Minotauro en esos bodegones. Esa especie de alter ego que busca esa salida imposible de su laberinto interior. Cuando Picasso llega a París, otros avanzados como él recuperan a Cézanne, que había dejado la capital para retornar al sur a su querido entorno vernacular en Aix-en-Provence, donde todavía vivía y seguía trabajando mirando a esa montaña de Saint-Victoire, donde Picasso también irá en la última época de la vida cerca de esa montaña legendaria. Durante los años de la primera década y antes y después del fallecimiento de Paul Cézanne en 1906, diferentes exposiciones de su obra se suceden en París, lo que facilita a Picasso visionarla y estudiarla en profundidad. Picasso tenía acceso directo a la obra de Cézanne de modos distintos, no solo porque pudo ver las exposiciones, sino también a través de Ambroise Vollard, uno de sus galeristas de cabecera en aquellos años, que a su vez fue muy relevante para dar a conocer la pintura del pintor francés a la nueva generación la de Picasso, que iba a sentar los cimientos de la Gran Revolución. Se ha dicho repetidas veces que Picasso solía calificar con entusiasmo y admiración a Cézanne como el padre de su generación, como una figura referenciada y reveladora. La cita del gran fotógrafo Brassai en sus conversaciones con Picasso da cuenta de ello. Cito a Picasso: como si no conociera a Cézanne. Él
Es una cita de conversaciones en los años 30. Como si no conociera a Cézanne. Él era mi propio y único maestro. No creas que solo miré sus cuadros. Pasé años estudiándolos. Con Cézanne pasaba lo mismo entre todos nosotros. Era como nuestro padre. Él fue quien nos protegió. Si bien no hay constancia, o yo no la he encontrado, de que mencione en concreto Picasso los bodegones del francés, es evidente que sirvieron como un referente importante tanto en la construcción de bodegones cubistas, como este, de igual modo para Braque, como en las naturalezas muertas a modo de vanitas alrededor de finales de los años 30 y años 40. Es, entre otras cuestiones, fundamental el valor que se les da a los objetos más comunes como tema de las composiciones pictóricas. Ahí aludiría a una sensibilidad, creo yo, que está a lo largo de toda la obra de Picasso, pero en los bodegones también, de algún modo de utilizar lo doméstico, lo cercano, lo que estaba allí para construir estas naturalezas muertas o silenciosas. Con François Gillot, el pintor español, comparte en conversaciones su especial fijación por esos objetos ordinarios que pueblan el total de su obra, pero que son muy frecuentes en los bodegones. Este es un bodegón con pescado de 1922, un pequeño trabajo de 24 por 35 centímetros. Y cito, los objetos que aparecen en mis pinturas son objetos comunes de cualquier lugar, una jarra de cerveza, una pipa, un paquete de tabaco, un bol, una silla de cocina con asiento de mimbre, una mesa común, sencilla, el objeto como lo más ordinario. Es cierto que Picasso aborda el género pictórico del bodegón sirviéndose de él como campo de pruebas para buscar lo nuevo en épocas bien tempranas de su trayectoria. Sin embargo, como ya he intentado indicar, un primer momento iniciático y rabiosamente novedoso coincide con la gestación y articulación de la sintaxis visual cubista alrededor, antes y después de 1907. Pero aquí verán cómo la relación de Picasso con el bodegón, los usos que hace, no son necesariamente siempre, o muchas veces no son simbólicos o, digamos, biográficos para referirse, sino que son también maneras de buscar soluciones formales que lo acercan a veces a la abstracción de una manera casi, diríamos, peligrosa para él, como este bodegón con copa de 1925. Por lo tanto, pintor sin estilo concreto o final, el artista malagueño recurrirá en interesantes momentos de su evolución pictórica al bodegón, usándolo no como destino, sino como herramienta útil para tensionar el adormecimiento que produce la tentación del academicismo. Aquí ya una del 18, que es casi un cuadro abstracto. La Vanitas, en este caso una Vanitas de Andy Warhol, de 1976, pintada en 1976, es una naturaleza muerta recurrente, con una larga historia. Es una alegoría, sabrán, cuya imagen, que en este caso el artista pop por excelencia, hereda de las viejas culturas. En su caso, tras el atentado que sufre en 1968 y casi le cuesta la vida, es la expresión, está pintado después, de cómo el artista agudiza todavía más la obsesión y el miedo por la muerte y cierta inclinación a temáticas macabras. Yo creo que algunos de los autorretratos que hemos visto antes son también vanitas en ese limbo, diríamos, que Eduard Vallès nos ha regalado, en el que el artista está vivo pero está muerto, tienen algo de rostro, tienen algo de muerte. Un ejemplo clásico del memento mori es este mosaico en Pompeya, un siglo antes de Cristo, datado, como digo, en ese siglo antes de Cristo, que presenta en el centro un cráneo perfectamente delimitado y resuelto, cuya mandíbula reposa sobre una mariposa batiendo las alas. Esta mariposa
es la imagen del alma, compañera efímera del cuerpo, una mariposa fúnebre evocada por Ovidio en la Metamorfosis. Aquí, Cézanne, 1900-1904, la datación que tengo no es concreta, en un óleo sobre lienzo. Y aquí, poco después, Bodegón con cabeza de muerte, 1908, de Pablo Picasso, en el cual aparece la Vanitas, aparecen los libros. Es un bodegón precisamente con mucha carga simbólica, pero voy a ir avanzando. Y aquí ya hemos llegado a 1940, esta cabeza, titulado Cabeza de Mujer, me recordaba mucho a uno de las imágenes que nos han enseñado antes. Este es un momento, digamos, de Vanitas, es 1940, Segunda Guerra Mundial, la ocupación de París. Hay carnés de notas en los cuales, previos a la realización de esta Vanitas, diríamos, viva, muerta, esta máscara, digamos, congelación de ese tránsito siempre difícil de la vida a la muerte, en la que Picasso dibuja cascos de soldados alemanes, soldados nazis, los transforma, los convierte en figuras que aparentemente vivas y acaba finalmente realizando esta cabeza de mujer, como digo, en 1940. En los bodegones de Picasso, en las naturalezas muertas, el tema se representa, como digo, a través de diversos elementos simbólicos. La presencia de calaveras y huesos humanos, sobre todo en esta época, con alusiones directamente a la mortalidad y la caducidad de la vida, son un asunto del que el artista no gustaba hablar ni permitía que fuera tratado en su presencia. Y nos recuerdan, una vez más, que la muerte es inevitable y que todos los seres vivos están sujetas a ella. Voy avanzando. Un bodegón de 1945, con esas cebollas que son al mismo tiempo, podrían ser interpretadas como huesos, esa Vanitas incluida, y algunas cuestiones quizá para ir acabando. En su obra, yo considero esta guitarra también de Picasso, 1912-1913, como una naturaleza viva, muerta, una guitarra que no puede ser tocada. Un espacio, un lugar, no es solo una guitarra, es una construcción, es un lugar, es un teatrillo, diría yo, también. En su obra de naturalezas muertas, Picasso subraya claramente que entre lo mimético, es decir, el parecido, en este caso, a la guitarra, y lo simbólico, lo que podría simbólicamente significar aquí construir una guitarra, o sea, el sentido, entre el parecido y el sentido está la forma, la identidad física y óptica de la pintura, aquí no pintura, aquí son cartones, chapa, perdón, y alambre, en otros casos serán cartones. No es lo mismo la cosa que se toma como sujeto que la imagen que desprende la factura, aquí en 3 dimensiones, ni debemos confundir la apariencia con la representación. Tampoco el relato del cuadro, o aquí del objeto, tiene por qué explícitamente remitir a una evocación en Picasso. Podría decirse, pues, que verifica una especie de desnaturalización postimpresionista. Un bodegón de 1919. La simplificación de la forma natural, de, por ejemplo, un animal o aquí una vasija, que es casi una representación sensual de un torso femenino, responde a la voluntad de Picasso, yo digo que casi siempre, de desdramatizar el cuadro, para lo que en no pocas ocasiones se ayuda expresando los objetos mediante contornos simples y trazos gruesos. Voy a ir acabando para no ser excesivamente pesado. Vamos a ver unas
otra naturaleza, un bodegón con paleta, caballete y cántaro, títulos que yo creo se les ha dado posteriormente a los cuadros, que no era voluntad de Picasso titular así. Aquí una obra de 1926. Aquí uno de los que se consideran referentes en la obra de Picasso, Zurbarán, en el tema de los bodegones, Chardin, Cézanne y Henri Rousseau, al cual conoció y al cual dedicó con otros artistas un homenaje estando Rousseau en vida, una vela rosa de 1908, y aquí esta cazuela de Picasso de 1945. La copa de absenta, una copa de absenta que forma parte de una serie que realiza de bronces pintados con óleo y cuchara de absenta, que también entiendo que entra en esta categoría de bodegones. ¿Quién había hasta entonces pintado el bronce? ¿Quién había hasta entonces combinado algo que pertenecía a la realidad, como es que era real, que es la cucharita, que es una cuchara real, con una simulación, con una fantasía del azucarillo, que es una construcción, digamos, geométrica, con una copa que no es tal, que nos permite ver a través de ella? Acciones como estas explican obras emblemáticas del arte del siglo XX, como esta de Jasper Johns, un bronce también pintado en 1960. Ya no es una copa de absenta, la bebida de los bohemios a principios de siglo, la bebida que con pocos tragos permitía ver alucinaciones. Aquí se trata de la cerveza, la gran bebida popular en la gran democracia de los Estados Unidos, cuando el arte ya de algún modo ha pasado de París a los Estados Unidos. O aquí, Klaus Oldenburg, 1961-1962, cuando el bodegón se convierte en un escaparate de una tienda, un escaparate en el que lo que vemos no lo podemos comer, en el que los desórdenes provocados por Picasso se convierten en nuevos aparentes órdenes de las cosas del mundo que ahora se han convertido casi en pinturas tridimensionales. Si Oldenburg en los Estados Unidos convierte el bodegón en este teatro, digamos, del consumo imposible, por decirlo de alguna manera, seductor a la vista, pero difícilmente digerible, Marcel Brotaes en 1964, más o menos en los mismos tiempos en Bélgica, realiza este bodegón, escultura, representación, poema, ¿qué más da?, hecho con conchas de mejillón, pigmentos, resinas de poliéster y una cazuela de hierro. Algo que es muy simbólico en la cultura culinaria belga, se convierte en una especie de columna de mejillones muertos, diríamos ya inservibles para la alimentación, y que permiten al artista hablar también de la vanitas, hablar también del paso del tiempo, hablar también de la cocción, lo que es crudo se convierte en cocido y desaparece. O esta bodegón, no bodegón, 1991, Félix González Torres, una acumulación en este caso, si no recuerdo, sí, de chicles bazooka, que los que son mayores se acordarán de los chicles bazooka, es decir, una obra, un bodegón, una naturaleza muerta, quizá, o detenida, que permitía o que permite a cada espectador coger parte de la obra, coger uno de los chiclets, comerla, de tal manera que esa función tradicional que tenía el bodegón de representar las cosas, diríamos, de comer, o las cosas de decorar el mundo, se convierte en una digestión, o lo que de algún modo es una metáfora de la digestión que hace el espectador convertido en actor, a medida que el espectador, más espectadores van haciéndose con una parte de la obra, esa obra va desapareciendo. En definitiva, y acabo,
Picasso, aquí tenemos un bodegón de él, 1908, 1909, hemos vuelto al momento, o uno de los grandes momentos, un momento clave. Picasso le dice a François Gillot, hablando de Cézanne, en el año ya 1948, le dice a ella, yo creo que habla de Cézanne, pero que habla también de sí mismo, cito, cuando miras las manzanas de Cézanne, ves que en realidad no ha pintado manzanas como tales. Lo que hizo fue pintar terriblemente bien el peso del espacio en esa forma circular, aquí convertida en un laberinto de formas geométricas, en el caso de Picasso. Sigo citando a Picasso. La forma en sí es solo un área hueca, con suficiente presión, ejercida por el espacio que la rodea, para hacer que la manzana, aquí las frutas, los panes, el frutero, parezca aparecer, aunque en realidad no existe. Es el empuje rítmico del espacio sobre la forma lo que cuenta. Picasso, nunca satisfecho, siempre resistente, sentencia su razón de ser como si pareciera un falso renuncio a su responsabilidad en haber cambiado, con cuadros como este, algunos principios que parecían inalterables en la vida del bodegón antes del surgimiento del cubismo. Acabo con una cita de él, que es una cita en el mismo libro de François Gillot, dicha en probablemente los años 50, y en los años 50 Picasso sigue siendo resistente y dice lo siguiente. ¿Cómo podríamos decir lo que ahora mismo está mal con el arte moderno? Se está muriendo, dicen en los años 50. El hecho de que ya no existe ningún valor artístico fuerte, poderoso, académico, contra el que se pueda combatir. Es necesario que exista una regla, aunque sea mala, ya que lo que evidencia el poder del arte es su capacidad para... perdón, que está en inglés. Así, es su capacidad para destruir barreras. Creo que Picasso, en la historia del bodegón, destruyó barreras, continuó haciendo bodegones a lo largo de toda su vida, y el hecho de que en 1950, en la década de los 50, siguiera buscando reglas para poder, digamos, siendo un gamberro y cambiarlas, creo que es una muestra de su grandeza y de su gran aportación a la historia del bodegón. Muchas gracias.